Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. La voluntad de Dios es un misterio para el ser humano. Por un lado, la Biblia nos dice que todo cuanto sucede acontece porque así lo quiere Dios. Nada ocurre por casualidad. Todo está dentro del plan de Dios y del propósito eterno de Dios. Y esto abarca a la salvación de las personas, que desde antes de la fundación del mundo Dios escogió para ser recipientes de su gracia redentora. Solo éstas han sido predestinadas para ser salvadas y por tanto en su momento serán llamadas para recibir el don de la redención en Cristo. Ahora bien, esto es una parte de lo que la Biblia dice, pues por otro lado también nos enseña que cada persona tiene que dar cuentas a Dios de su propio pecado, pues es responsable delante de Él del mismo. Por tanto, el alma que peca y vive de forma impenitente hasta el final de sus días, libre y voluntariamente, esa es la que se condena. De esto se desprende que el que se pierde es porque no quiere recibir la luz de Dios, ni andar en la estrechez del camino de la salvación de Dios, sino que prefiere la oscuridad y la anchura del camino de condenación del mundo. En definitiva, y como conclusión a estas verdades aparentemente opuestas, la voluntad de Dios se hace y al mismo tiempo el hombre se pierde porque quiere. ¿Hay contradicción? No. Veamos lo que la Biblia dice. Dios juzga a cada persona por lo que ésta sea hoy delante de él. Las personas tienen sus propias ideas sobre cómo el mal y sus consecuencias pasan de unas personas a otras. Los refranes son una forma de expresión de la sabiduría popular, que toman en cuenta, ignoran o rechazan la sabiduría de Dios. Los judíos tenían sus propios refranes, como todas las culturas. En Ezequiel 18, 1 al 2 se dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? A través de este refrán, los judíos pensaban que el pecado de unos era sufrido en sus consecuencias por otros. Es decir, que unos pagaban por otros o unos sufrían el castigo que merecían el pecado de otros. Pero a través de su siervo, el profeta Ezequiel, Dios tiene que decirles a estos judíos que pensaban así equivocadamente sobre cómo el mal pasa de unas personas a otras y cómo las consecuencias del pecado pasan de unas personas a otras. El profeta Ezequiel tiene que decirles la verdad de Dios con respecto a este asunto. Y el profeta Ezequiel les dice que todas las cosas que Dios dice son la verdad absoluta. Por tanto, ellos tendrán que dejar de confiar en la verdad propia, en la verdad de cada uno, en la verdad humana. En todos los asuntos de la vida deberíamos confiar en la verdad de Dios, más aún en los asuntos que tienen que ver con Dios y con las cosas presentes y futuras, con las cosas del más allá. En Ezequiel 18:3 se dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Los creyentes no basan sus creencias ni sus vivencias en refranes humanos,
ni en la sabiduría humana. Los creyentes basan sus creencias y sus vivencias en la Biblia, en la palabra de Dios, como única norma de fe y conducta. Dios es omnisciente y Dios es dueño de todo lo que ha creado, también de las almas humanas. Así que por ambas cosas, solo Dios conoce en profundidad el corazón de las personas. Es decir, porque es omnisciente y porque el ser humano es su obra, su creación. Él, Dios, conoce todo lo que hacen las personas y conoce además por qué las personas hacen lo que hacen. Conoce lo que hacen y por qué lo hacen. Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y el Dios que conoce el corazón de las personas, también conoce sus obras, pasadas y presentes. Y es por las obras presentes que Dios juzga el destino que cada persona merece. Si Dios tiene que determinar el destino de una persona, lo hace por sus obras presentes. Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El Dios santo y justo ha decidido que lo que cada cual sea en el presente determine el salario que ha de recibir de parte de él en ese mismo presente. El Dios santo ha establecido que es justo que una persona reciba hoy lo que sea hoy. El Dios santo ha establecido que el que es justo en el día de hoy viva en el día de hoy. Ezequiel 18:5-9. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que de la maldad retrajere su mano y en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. El que es justo hoy, vivirá hoy. El Dios Santo ha establecido que esto sea así en todas las formas y maneras en que el ser humano pueda estar relacionado o vinculado a otras personas. Por ejemplo, el Dios Santo ha establecido que el hijo injusto en el día de hoy, aunque su padre sea justo, muera en el día de hoy. Ezequiel 18:10-13. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, prestare interés y tomare usura, ¿vivirá éste? No vivirá, de cierto morirá. El Dios Santo ha establecido que el hijo justo en el día de hoy, aunque su padre sea injusto, viva en el día de hoy. Ezequiel 18:14-17. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, y guardare mis decretos, y anduviere en mis ordenanzas, éste no morirá por las maldades de su padre, de cierto vivirá. El Dios Santo ha establecido que el padre injusto en el día de hoy, aunque tenga un hijo justo, muera en el día de hoy. Ezequiel 18:18. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo lo que es bueno, morirá por su maldad. En definitiva, el Dios Santo ha establecido que cada persona le rinda cuentas de sus propias y libres acciones.
Hemos visto diferentes casos, diferentes situaciones, en que el Padre es justo y el Hijo es injusto, en que el Hijo es injusto y el Padre es justo, y todas las combinaciones posibles de estas situaciones, en estos textos que hemos leído anteriormente, y en el versículo 20 el Señor resume: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Así pues, cada uno dará cuenta a Dios de sí. Y Dios retribuye a cada persona dándole lo que ésta merece en el día de hoy. También esto lo hemos visto, sobre todo en el último texto leído. Dios nos juzga a cada uno por lo que cada cual sea en el presente. Si el que ha sido impío en el pasado se arrepiente y se aparta hoy de sus pecados, no morirá hoy. Si Dios tiene que decidir hoy qué hacer con esa persona, el que es justo hoy, aunque haya sido malo ayer, el que es justo hoy no morirá por su pecado. Ezequiel 18, 21 al 23. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados y guardare todos mis estatutos, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Por tanto, esta es la enseñanza de Dios. No olvidemos, y esto es un paréntesis, una aclaración, que aquí se está refiriendo el texto a un castigo temporal. No olviden que el profeta Ezequiel está hablando en un tiempo en el que el pueblo de Israel había hecho lo malo, había sido castigado a través de naciones que, usadas por Dios, castigaban al pueblo de Dios, y que todavía quedaba un tercer asedio de Babilonia por venir a Judá. Por tanto, cuando aquí hablamos del castigo o de la retribución divina, el contexto es el castigo temporal. El que ha sido impío en el pasado, si se arrepiente y se aparta hoy de sus pecados, no morirá hoy. Y el que ha sido justo en el pasado y cambió y se apartó de esa justicia, y hoy ya no es justo, fue justo, pero hoy ya no es justo, morirá hoy. Ezequiel 18, 24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. En definitiva, lo que nos viene a decir estos textos es que Dios juzga a cada persona por lo que es, por las obras que tiene en el presente. Ni el pasado bueno, ni el pasado malo cuenta ante Dios si ese pasado ha cambiado. Si se ha dejado de ser bueno y ahora se es malo, eso es lo que cuenta. Si se ha dejado de ser malo y ahora se es bueno, eso es lo que cuenta delante de Dios. Lo que cuenta es el presente. Ezequiel 18:30. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. El único pasado que vale ante Dios es el pasado continuo, el pasado que continúa ininterrumpidamente hasta el presente. El pasado
continuo, que enlaza con un presente que también es un presente continuo. Este pasado y este presente que se une a un futuro es lo que cuenta ante Dios. Por tanto, solo el presente vale ante Dios y el pasado solo vale si es igual al presente. Si el pasado es igual al presente, vale en lo bueno y en lo malo. Si alguien era malo y hoy es malo, pues quiere decir que siempre ha sido malo. Si alguien era malo y hoy es justo, hoy es bueno, pues Dios toma en cuenta lo último, lo que esa persona es. Y si alguien era bueno y hoy es malo, solo cuenta lo malo. Para Dios solo importa el presente, porque lo que se es en el presente determina lo que uno puede llegar a ser en el futuro. El proceder de Dios puede no ser comprendido. Los seres humanos no actúan como Dios. Los seres humanos son dados a recordar el presente en vinculación con el pasado. Una persona puede ser muy buena hoy ante los ojos de la gente, pero si en el pasado hizo algo, la gente no acepta el presente por ese pasado. Y esto es típico de muchas personas rencorosas que tienen a alguien que, bueno, ha enderezado su vida, que ha corregido su vida, pero hay personas que cuando ven a esa persona no ven el presente, sino ven el pasado. Alguien que fue un drogadicto, alguien que de joven fue una persona un poco asocial y enderezó su vida, y la gente cuando lo ve no ve lo que tiene delante, que esa persona ha enmendado su vida, sino siempre le recuerda su pasado. El ser humano es dado a esto, por el rencor, por los prejuicios, por muchas razones. El ser humano suele ser así con el prójimo. Obviamente, consigo mismo el ser humano no hace esto. El ser humano tiene la ley del embudo, la parte ancha para él y la estrecha para los demás. Ya el Señor lo dijo cuando habló de aquellos que ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el ojo propio. Por eso el proceder de Dios a veces no es comprendido ni aceptado por algunos. No es aceptado por algunos el hecho de que Dios olvide el pasado. No es aceptado por algunos. Algunas personas dicen, bueno, pues solo porque le pidió perdón a Dios, solo por eso esta persona yo tengo que aceptarla, porque esta persona ha pedido perdón, porque ha cambiado, porque se ha arrepentido, yo tengo que perdonar. Y hay gente que no entiende esto, que Dios perdona y que el perdón de Dios supone olvidar, borrar. Esto hay personas que no lo entienden. No lo entienden en cuanto al prójimo, porque en cuanto a ellos mismos sí lo entienden. ¿A quién no le gusta que cuando se habla de sus propios errores y pecados, quién no le gusta leer que la Biblia dice que los pecados son perdonados, son borrados por Dios? ¿A quién no le gusta leer esto? ¿Quién no cree esto para uno mismo? ¿Quién no lo cree? Todo el mundo. Ahora, cuando se trata de aplicarlo a otros, entonces es donde viene el problema. Por eso, en Ezequiel 18:25 vemos que había personas que no estaban de acuerdo con el proceder de Dios. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El proceder de Dios siempre es el recto, lo entienda el hombre o no, el proceder de Dios siempre es el recto. Para Dios, el que se aparta de él para hacer lo malo de forma libre, consciente y recalcitrante, merece el mismo castigo de los malos. Si alguien fue bueno, recto, si alguien fue creyente y hoy no lo es, nada de eso, merece el mismo castigo que los malos. Ezequiel 18:26. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello,
por la iniquidad que hizo, morirá. El que se aparta de los caminos de Dios, hoy Dios lo ve como un impío. No existe un currículum espiritual ante Dios que presentar, en el que uno pueda decir, Señor, yo en el pasado creí en ti e hice tal o cual cosa. Lo que Dios quiere y mira es lo que seas hoy. Por tanto, el que se apartó de los caminos de Dios, hoy no es nada ante los ojos de Dios. No importa que en el pasado una persona haya hecho milagros, haya profetizado, haya echado demonios, no importa. Si hoy no sigues a Jesús, hoy no eres nada ante Dios. Para Dios, el que se aparta de él para hacer lo malo es un malo más. Para Dios, el que se aparta del mal y del pecado para seguirle a él, para obrar lo justo hoy, merece el mismo destino de los justos. Ezequiel 18, 27 al 28. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Por tanto, esto es así. Lo entendamos o no lo entendamos. Una persona puede vivir toda una vida de seguimiento de Dios. Y si al final se aparta de Dios, toda una vida, montones de años siguiendo a Dios, haciendo cosas buenas, pero si al final se aparta y vive en incredulidad y apostasía, eso último es lo que cuenta para Dios, no todo lo demás. Y al revés, si alguien ha vivido toda una vida como malo, como incrédulo, como impío, y está en la misma muerte, está en el mismo lecho de muerte, está crucificado junto al Señor, crucificado porque fue un bandido, un delincuente, y allí, en su cruz, junto al Señor, se arrepiente. Nosotros merecemos lo que hicimos, según lo que hicimos. Acuérdate de mí en tu reino. Si solo unos instantes antes de morir nos arrepentimos y creemos, esa persona, aunque tenga toda una vida detrás de pecado, de maldad, de incredulidad, si tan solo antes de morir tiene unos instantes de arrepentimiento y de fe, eso es lo que toma en cuenta Dios. Y viceversa. Y viceversa. Si una persona ha vivido toda su vida como creyente, siguiéndole, haciendo todo tipo de obras buenas, pero al final se aparta de Dios, se aleja de Dios, eso es lo que Dios toma en cuenta, lo último, lo último. Esto seguramente a alguno no les gustará, pero es lo que la Biblia dice. Y es lo que vemos en la Biblia. El ejemplo que he mencionado del ladrón de la cruz, el llamado buen ladrón, que llegó hasta la muerte misma siendo un bandido. Fue, fue crucificado por sus delitos. Y allí se arrepintió y creyó. Y allí el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que seas hoy,
vale ante Dios hoy. Por eso cuando Dios llama al pecador a la conversión para librarle del castigo, para que viva, porque no quiere ni desea la muerte del impío, esto es lo que se conoce en teología como voluntad preceptiva. Dios no quiere la muerte del impío, voluntad preceptiva. Esto significa aquello que Dios quiere, que desea, pero no acompaña de un decreto que lo ejecute. Después está la voluntad decretiva, y es aquello que Dios quiere y desea y lo acompaña de una orden para que suceda. Por ejemplo, no matarás. Es un texto que nos habla de la voluntad preceptiva. No tomarás el nombre de Dios en vano. Voluntad preceptiva. Voluntad decretiva. Hágase la luz. Y fue hecha la luz. Levántate, toma tu lecho y anda. Y se levantó y anduvo. Por tanto, hay cosas que Dios quiere, pero no acompaña de un decreto para que suceda, y hay cosas que Dios quiere y acompaña de un decreto, de una orden, y aquello ocurre y sucede de inmediato. Dios no quiere la muerte del impío, voluntad presentiva, no la quiere. No quiere castigarle con la muerte temporal o eterna. Ezequiel 18, 30 al 32. Convertíos y apartaos de vuestras transgresiones, con que habéis pecado, y haceos un corazón y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis? ¿Por qué no quiero la muerte del que muere? Dice Jehová el Señor. Convertíos y viviréis. Dios llama a través de la palabra de Dios, de la predicación de la palabra de Dios, llama al cambio. Llama en general al ser humano para que en el día de hoy su rumbo siga el de Dios. Su creencia sea en Dios y en su Hijo Jesucristo. Su vivir sea según Dios muestra en su palabra. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Dios juzga a cada persona por lo que ésta sea hoy delante de él. Las personas tienen sus propias ideas sobre cómo las consecuencias del mal pasan de unas personas a otras. Pero el Dios santo y justo ha decidido que lo que cada cual sea en el presente determine el salario que ha de recibir de él en ese mismo presente. Dios retribuye a cada persona dándole lo que ésta merece en el día de hoy. Dios nos juzga por lo que cada uno sea en el presente. Ni el pasado bueno ni el pasado malo cuenta ante Dios, si se ha dejado el pasado. Si el pasado bueno se ha dejado por uno malo, no cuenta. Si el pasado malo se ha dejado por uno bueno, no cuenta lo malo sino lo bueno, y viceversa. Para Dios lo importante es solo el presente, porque lo que se es en el presente determina lo que uno puede llegar a ser en el futuro. Por tanto, segunda a los Corintios 6:2, la palabra de Dios dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo como Salvador. Hoy y hoy serás salvo ante Dios. Que Él te bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra
Y te suplico, Señor, que nos ayudes a creerla. Ayúdanos a darle importancia al hoy, para poder entender que podemos cambiar a mejor, que podemos dejar lo malo por lo bueno, la incredulidad por la fe, que podemos cambiar cada día aspirando a ser mejores. Y también, Señor, líbranos de creer que se vive de las rentas de un pasado que ya no existe. Líbranos, Señor, de recuerdos vanos, de pasados que ya no están en nosotros. Haznos entender que lo importante es lo que seamos hoy ante tus ojos. Ayúdanos a ser hoy creyentes, buenos creyentes, que te aman, que te siguen, que te sirven. Ayúdanos, Señor, te lo suplico. Gracias también, Señor, por tu palabra, no solamente la que hemos podido leer y explicar hoy, sino por tu palabra en general, que nos guía, que es faro y que ilumina nuestras vidas. Gracias, Señor, siempre por esa palabra. Y también, Señor, te suplico que nos ayudes a valorar el cuidado que tienes de nosotros, dándonos salud y provisión de tantas cosas para nuestras vidas. Ten misericordia, Señor, del hermano de Otto. Ten misericordia de la madre de nuestro hermano Ricardo. Te suplico, Señor, por los hijos de Ángeles. Te suplico, Señor, por Tomás, por Cristina, por Carmen Rosa, por Susana, por Carmen Teresa, por la madre de Josefina. Te suplico, Señor, por Toño, por todos los que son enfermos crónicos, por Juan Manuel Portillo, que tú le sigas ayudando a él y a su familia, por aquellos, Señor, que te necesitan por cualquier otra causa. Sé con todo tu pueblo, con todos tus hijos, Señor. Bendito seas. Gracias, Padre, porque en ti esperamos. Gloria a tu nombre. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.